¿Qué define realmente la riqueza? Algunos podrían decir que se mide en cifras, pero ¿qué sucede cuando los números son tan altos que pierden sentido? Imagina vivir en un lugar donde las paredes están cubiertas con pan de oro, los techos decorados con frescos de artistas legendarios y los pisos de mármol importado de los rincones más exclusivos del mundo. Para la mayoría, una casa es simplemente un espacio funcional, pero para una pequeña élite de multimillonarios, sus residencias son fortalezas de lujo, historia y extravagancia sin límites. No estamos hablando de mansiones convencionales, ni de las típicas propiedades de celebridades. Nos referimos a verdaderos palacios, construcciones que superan los $1.000 millones y que parecen sacadas de una película de fantasía. Desde las calles de Londres hasta la exótica Mumbai, desde la costa azul de Francia hasta los majestuosos terrenos de China, estas casas no son solo propiedades, sino símbolos de poder, legado y grandeza. Son testamentos de la ambición humana, manifestaciones arquitectónicas de lo que significa tener acceso a recursos casi ilimitados. Estos lugares no solo impactan por sus dimensiones colosales, sino por lo que representan. En sus salones han desfilado monarcas, políticos influyentes y empresarios cuyas fortunas han moldeado la economía global. Algunos de estos palacios están cargados de historia, con siglos de existencia y secretos en cada rincón. Otros son creaciones modernas, monumentos a la ingeniería contemporánea que desafían los límites de la arquitectura. Pero todos tienen algo en común. Son la cúspide del lujo, donde la opulencia no tiene límites y donde cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para transmitir poder absoluto. Tomemos un momento para imaginar lo que implica poseer una de estas propiedades. No es solo el precio astronómico ni la exclusividad de sus materiales. Es el hecho de que estas residencias operan como microcosmos de riqueza. Algunas tienen cines privados del tamaño de una sala de proyección profesional, spas que rivalizan con los de los mejores hoteles del mundo y garajes que albergan flotas de automóviles de colección. Otras esconden túneles secretos, sistemas de seguridad de última generación y habitaciones decoradas con piezas de arte que valen más que un país entero. Pero la pregunta es, ¿quiénes son las personas que pueden permitirse tales excesos? ¿Por qué han decidido construir estos monumentos al lujo? Y lo más intrigante, ¿qué historias se ocultan tras sus imponentes fachadas? Desde la legendaria Villa Leopolda en la Riviera Francesa hasta la modernísima Antilia en Mumbai, nos adentraremos en un viaje donde la riqueza alcanza niveles inimaginables. Acompáñanos a descubrir los detalles de estas extraordinarias residencias, donde cada piedra, cada columna y cada habitación cuenta una historia de poder, ambición y, sobre todo, una ostentación que supera los límites de la imaginación. Whitehurst. En lo más alto de una de las zonas más exclusivas de Londres se encuentra una mansión que pocos conocen en detalle, pero que muchos han intentado descifrar. Se trata de Whitehurst, una propiedad tan enigmática como imponente, que se ha convertido en una de las residencias más comentadas del mundo. Su inmenso valor, estimado en $450 millones, la coloca entre las propiedades más caras del planeta, pero su importancia va mucho más allá del dinero. Este palacio moderno esconde secretos de poder, historia y, sobre todo, misterio. A simple vista, Whitehurst podría pasar desapercibida para aquellos que no están familiarizados con las grandes residencias británicas. Sin embargo, una vez que se atraviesan sus puertas, se revela una obra maestra de la arquitectura y el diseño. Con 90.000 pies cuadrados de extensión, este lugar alberga espacios que rivalizan con la elegancia del mismísimo Palacio de Buckingham. Su construcción se remonta a los primeros años del siglo XX, cuando el magnate del jabón Sir Arthur Crossfield imaginó una residencia que reflejara el esplendor del Renacimiento georgiano. Encargó al arquitecto George Hubbard la misión de hacer realidad su visión, dando origen a una de las mansiones más grandiosas de su tiempo. El lujo de Whitehurst se extiende a cada rincón. Sus techos de pan de oro, sus frescos meticulosamente pintados y sus candelabros gigantes evocan la majestuosidad de Versalles. En su interior se encuentran 25 habitaciones, incluida una suite principal que redefine el concepto de sofisticación. Sin embargo, lo que realmente la distingue es su expansión subterránea. En un mundo donde el lujo no tiene límites,
Wittenhurst oculta bajo su superficie un complejo de 2 niveles que duplica su tamaño. Allí, lejos de la vista de los curiosos, se encuentran un cine privado, un spa y una piscina olímpica, entre otras comodidades que desafían toda lógica. Pero, ¿quién posee esta colosal propiedad? Durante años, su dueño fue un misterio. En 2008, la mansión fue vendida por 50 millones de libras a un comprador anónimo, lo que desató una ola de especulaciones en el mundo inmobiliario. Los rumores apuntaban a magnates del petróleo, aristócratas europeos e incluso figuras del espectáculo. No fue sino hasta 2015 cuando la verdad salió a la luz. El propietario era Andrei Guriev, un multimillonario ruso con estrechos vínculos con el Kremlin. La revelación de su identidad solo añadió más intriga a la historia de Wittenhurst. Bajo la dirección de Guriev, la mansión pasó por una transformación sin precedentes, consolidándose como una de las fortalezas de la élite mundial. Hoy en día, esta residencia sigue envuelta en el misterio, con sus imponentes muros protegiendo los secretos de una de las familias más poderosas del mundo. La historia de Wittenhurst es un reflejo del lujo desmedido que define a los multimillonarios modernos. Pero si esta propiedad es impresionante, lo que nos espera en la Riviera Francesa es una joya aún más deslumbrante. Villa Leopolda. En lo alto de las colinas de Villefranche-sur-Mer, con vistas panorámicas al resplandeciente mar Mediterráneo, se encuentra una de las propiedades más lujosas y codiciadas del mundo, Villa Leopolda. Su historia está impregnada de realeza, arte, romance y una opulencia que desafía toda lógica. Se dice que quien posea esta joya inmobiliaria no solo tiene una residencia, sino un pedazo de historia, una leyenda viviente que ha sido testigo de algunos de los momentos más intrigantes del mundo de la élite. La historia de Villa Leopolda comienza a finales del siglo XIX, cuando el rey Leopoldo II de Bélgica adquirió este pedazo de paraíso para su amante, Blanche Celia Joséphine de Lacroix, mejor conocida como Caroline Lacroix. Este generoso obsequio real convirtió la propiedad en un símbolo de devoción, pero también en una muestra del desenfreno del monarca, quien utilizó su fortuna personal para crear un refugio de lujo sin precedentes. Sin embargo, con la muerte de Leopoldo, la villa cambió de manos y su destino quedó en suspenso. Años más tarde, en 1929, el arquitecto estadounidense Ogden Codman Jr. adquirió la propiedad con una visión ambiciosa: transformar el lugar en una obra maestra de la arquitectura neoclásica. Inspirado por la elegancia del Renacimiento italiano y el esplendor de la Belle Époque francesa, Codman creó la majestuosa villa que conocemos hoy. Con su diseño simétrico, sus amplios ventanales y su perfecta integración con el paisaje mediterráneo, Villa Leopolda se convirtió en una de las residencias más impresionantes de la Riviera Francesa. Pero lo que realmente distingue a esta mansión es su espléndido entorno. Situada en 18 acres de exuberantes jardines, la villa es un espectáculo de la naturaleza cuidadosamente diseñada. Olivos centenarios, cipreses esbeltos y naranjos perfumados adornan el terreno, mientras terrazas en cascada descienden hasta revelar vistas inigualables del mar. Mantener estos jardines en su esplendor requiere un equipo permanente de jardineros y expertos en botánica, lo que evidencia el nivel de cuidado y dedicación que implica poseer una propiedad de esta magnitud. En su interior, Villa Leopolda es un tributo al lujo clásico. Los pisos de mármol relucen bajo la luz de imponentes candelabros de cristal, mientras que los muros están adornados con mosaicos intrincados y tapices que cuentan historias de épocas pasadas. Cada habitación es un testimonio de la grandeza europea, con techos altos, muebles refinados y una atención al detalle que solo los artesanos más experimentados pueden lograr. A lo largo de los años, esta residencia ha sido el hogar de figuras icónicas como el presidente de Fiat, Gianni Agnelli, y más tarde, el multimillonario banquero Edmond Safra. Tras su fallecimiento, su esposa Lily Safra se convirtió en la guardiana de este patrimonio, asegurando que la villa siguiera siendo sinónimo de sofisticación y exclusividad. Incluso el mundo del cine quedó cautivado por su esplendor, ya que Villa Leopolda sirvió como escenario para la película Atrapa a un ladrón de Alfred Hitchcock, consolidando su estatus en la cultura popular. Hoy en día, Villa Leopolda sigue siendo un símbolo de elegancia atemporal
y una de las propiedades más caras del mundo, con un valor estimado entre 500 y 750 millones de dólares. Pero más allá de su precio, su verdadero valor radica en su historia, en la majestuosidad de su arquitectura y en la exclusividad de quienes han tenido el privilegio de llamarla hogar. El viaje a través de las residencias más lujosas del mundo apenas comienza. Desde la opulencia europea nos dirigimos ahora a la grandeza del Imperio Otomano, donde nos espera una obra maestra arquitectónica a orillas del Bósforo. Palacio de Dolmabahce. A orillas del majestuoso estrecho del Bósforo, en el corazón de Estambul, se alza un palacio que simboliza la transición de un imperio milenario hacia la modernidad. El Palacio de Dolmabahce no solo es la residencia más fastuosa del Imperio Otomano, sino también un testimonio de la ambición de un sultán por consolidar su poder en una era de cambios. Construido en el siglo XIX por orden del sultán Abdülmecid I, este complejo monumental es una fusión magistral de estilos arquitectónicos europeos y tradición otomana, reflejando la grandiosidad de un imperio que buscaba redefinirse. La construcción de Dolmabahce marcó un antes y un después en la historia de Turquía. A diferencia de los antiguos palacios otomanos, que seguían la arquitectura islámica tradicional, este fue diseñado con una fuerte influencia del barroco, el rococó y el neoclásico, combinados de manera armoniosa con elementos decorativos otomanos. El resultado es una obra maestra de 45.000 metros cuadrados que alberga 285 habitaciones, 68 baños y 6 hammams, lo que lo convierte en el palacio más grande de Turquía. Lo primero que impacta al visitante al ingresar a Dolmabahce es la deslumbrante escalera de cristal. Fabricada con cristal de Baccarat, latón y caoba, esta escalera en espiral parece sacada de un cuento de hadas. Sin embargo, la joya más impresionante del palacio se encuentra en su salón ceremonial, donde cuelga el candelabro de cristal de Bohemia más grande del mundo. Este imponente artefacto pesa 4,5 toneladas y fue un regalo de la reina Victoria de Inglaterra al sultán, un gesto de diplomacia y ostentación que aún hoy deslumbra a quienes lo contemplan. Pero Dolmabahce no solo es una obra de arte en su arquitectura, sino también en su significado histórico. Este fue el palacio donde Mustafa Kemal Atatürk, el padre de la Turquía moderna, pasó sus últimos días. En su honor, el reloj de su habitación permanece detenido a la hora exacta de su fallecimiento, como un tributo eterno a su legado. El costo de la construcción de Dolmabahce fue descomunal. Se estima que su edificación demandó el equivalente a 5 millones de libras de oro otomanas, una cifra que contribuyó significativamente a la crisis financiera del Imperio Otomano. Gran parte de esta inversión se destinó a los detalles más lujosos del palacio, incluyendo 14 toneladas de pan de oro utilizadas para adornar los techos. Cada rincón de Dolmabahce refleja el esplendor de una era en la que la arquitectura se convirtió en una declaración de poder. Hoy en día, Dolmabahce es un museo que recibe visitantes de todo el mundo, quienes pueden recorrer sus salones dorados y caminar por sus inmensos jardines que dan al Bósforo. Su importancia trasciende su valor material, pues representa un puente entre la grandeza del Imperio Otomano y el nacimiento de la República de Turquía. Desde la grandeza otomana, viajamos ahora a la cúspide de la opulencia moderna. En el corazón de India, se encuentra una residencia que redefine el lujo del siglo XXI, Antilia, la casa más cara del mundo. Antilia. En el corazón de Mumbai, entre las calles abarrotadas y el caos vibrante de la ciudad, se alza una estructura que desafía todo lo imaginable en el mundo del lujo. Antilia no es solo una casa, es un rascacielos privado, una maravilla arquitectónica que reescribe las reglas de la opulencia. Propiedad de Mukesh Ambani, el hombre más rico de India y una de las personas más adineradas del planeta, esta residencia es una declaración de poder, innovación y extravagancia sin precedentes. Desde la distancia, Antilia se distingue como un coloso de 27 pisos que se eleva sobre el horizonte de Mumbai. Sin embargo, su tamaño es solo el primer indicio de su grandeza. Con una altura de 173 metros y una extensión total de 400.000 pies cuadrados, esta estructura no tiene comparación en el mundo inmobiliario. A diferencia de cualquier otra residencia privada, Antilia fue diseñada para soportar terremotos de hasta magnitud 8 en la escala de Richter,
lo que subraya la obsesión de Ambani por la seguridad y la durabilidad. Cada piso de Antilia está diseñado con un propósito específico y una estética única. Desde el vestíbulo de entrada, donde 9 ascensores de alta velocidad transportan a los residentes y visitantes a diferentes áreas, hasta los niveles superiores que albergan suites privadas con vistas panorámicas de la ciudad, el diseño de esta residencia fusiona modernidad con toques tradicionales de la India. Inspirado en los conceptos del loto y el sol, Antilia incorpora materiales exclusivos como maderas raras, mármol importado y cristales finamente tallados, todo dispuesto en una armonía que refleja pureza y energía. Dentro de esta obra maestra de la ingeniería, las comodidades alcanzan niveles que desafían toda lógica. El garaje de Antilia tiene capacidad para 168 automóviles de lujo, incluidos modelos exclusivos de Rolls-Royce y Bentley. Para los amantes del entretenimiento, la residencia cuenta con un teatro privado con 50 butacas, equipado con tecnología de sonido envolvente de última generación. Pero eso no es todo. Entre sus múltiples espacios recreativos se encuentran un spa de clase mundial, una piscina climatizada y un estudio de yoga, diseñado para ofrecer un escape sereno del ritmo frenético de la vida de los Ambani. Sin embargo, una de las características más inusuales de Antilia es su sala de nieve. En una ciudad donde las temperaturas pueden superar los 40 grados centígrados en verano, este espacio fue creado para brindar una experiencia invernal artificial. Con solo presionar un botón, copos de nieve comienzan a caer desde el techo, transformando la habitación en un paraíso helado. Este detalle extravagante encapsula la esencia de la residencia, un lugar donde no existen límites para el confort y la exclusividad. El costo estimado de Antilia supera los $2.000 millones, lo que la convierte en la residencia privada más cara del mundo. Más que una simple casa, esta estructura es un símbolo de la desmesurada fortuna de su dueño y de la brecha entre la opulencia extrema y la realidad de millones de personas en India. Mientras Antilia representa el futuro del lujo, en otro rincón del mundo existe un palacio que encarna la tradición monárquica en su máxima expresión. Nos dirigimos ahora a Brunei, donde el Istana Nurul Iman redefine lo que significa el poder absoluto. Palacio Istana Nurul Iman. Enclavado a orillas del río Brunei, rodeado por un paisaje de colinas y selvas exuberantes, se encuentra el palacio residencial más grande del mundo. Istana Nurul Iman, cuyo nombre se traduce como Palacio de la Luz de la Fe, es la residencia oficial del sultán Hassan al-Bolkiah, monarca absoluto de Brunei y una de las figuras más ricas y poderosas del planeta. Esta joya arquitectónica no solo es un testimonio del inmenso poder de la familia real de Brunei, sino también un símbolo de la extravagancia y el lujo en su máxima expresión. El palacio fue diseñado por el célebre arquitecto filipino Leandro V. Locsin y construido en el año 1984 para conmemorar el jubileo de plata del sultán. Su estructura combina magistralmente elementos de la arquitectura islámica himalaya con un estilo moderno, dando como resultado un palacio de proporciones descomunales. Con una superficie de 2 millones de pies cuadrados, Istana Nurul Iman eclipsa a cualquier otra residencia real en tamaño y majestuosidad. La grandiosidad del palacio se manifiesta en cada uno de sus detalles. Con 1.788 habitaciones y 257 baños, esta residencia es más grande que el Palacio de Buckingham y el Palacio de Versalles juntos. En su interior, el lujo no conoce límites. Los techos abovedados están decorados con oro de 22 quilates, los suelos están revestidos con los mármoles más finos del mundo, y las lámparas de araña de cristal de Baccarat cuelgan imponentes en los salones de recepción. Uno de los espacios más impresionantes del palacio es su gran salón de banquetes, capaz de albergar hasta 5.000 invitados. En este espacio se celebran reuniones diplomáticas, recepciones oficiales y festividades nacionales, en las que el sultán recibe a dignatarios de todo el mundo. No obstante, Istana Nurul Iman no es solo un centro de eventos políticos, sino también un refugio personal para el monarca y su familia. Dentro de sus instalaciones, el sultán ha construido un garaje privado con capacidad para 110 automóviles, entre los cuales se encuentran algunos de los modelos más raros y exclusivos del mundo.
Además, como apasionado del polo, ha mandado a construir establos con aire acondicionado para sus 200 caballos, asegurando que estos animales reciban el máximo nivel de confort. También cuenta con 5 piscinas de dimensiones olímpicas, varias mezquitas privadas y un sistema de seguridad de última generación que garantiza la privacidad y protección de la familia real. El costo estimado de Istana Nurul Iman es de $1.500 millones, una suma que refleja tanto la riqueza del sultán como la importancia del palacio dentro del reino de Brunei. Sin embargo, a pesar de su exclusividad, este opulento complejo abre sus puertas al público una vez al año durante la festividad de Hari Raya Idul Fitri, cuando miles de ciudadanos son recibidos por el monarca en un acto de generosidad real. Desde la grandeza de Brunei, viajamos ahora al corazón de Rusia, donde un palacio no solo sirvió como hogar de los zares, sino que se convirtió en una de las galerías de arte más prestigiosas del mundo. Nos adentramos en el esplendor del Palacio de Invierno en San Petersburgo. Palacio de Invierno. En las orillas heladas del río Nevá, en el corazón de San Petersburgo, se alza un monumento a la opulencia y al poder imperial. El Palacio de Invierno, con su imponente fachada verde y blanca, es mucho más que una residencia real. Es un testigo de la historia, un símbolo de grandeza y una de las obras arquitectónicas más extraordinarias de Rusia. Durante más de 2 siglos, fue el hogar de los zares y la sede del poder absoluto, hasta que la revolución de 1917 lo transformó en el epicentro del cambio político más radical del país. Construido entre 1754 y 1762 por el arquitecto italiano Bartolomeo Rastrelli, el palacio es una joya del barroco tardío, diseñado para reflejar la majestuosidad de la dinastía Romanov. Con más de 1.500 habitaciones, 180 escaleras y cientos de salas de recepción, su escala es simplemente descomunal. Cada detalle, desde los enormes ventanales hasta los techos dorados y las intrincadas molduras, fue concebido para dejar sin aliento a cualquier visitante. Uno de los espacios más fascinantes del Palacio de Invierno es la famosa Escalera de Jordania, una estructura de mármol blanco con barandillas de oro y candelabros resplandecientes. Su nombre proviene de la tradición de la Epifanía, cuando los zares descendían por ella para bendecir las aguas del río Nevá. Cada peldaño de esta majestuosa escalera ha sido testigo de los pasos de emperadores, nobles y embajadores de todo el mundo. Dentro de los muros del palacio, la opulencia alcanza niveles extraordinarios. El Salón de Malachita, con sus columnas de este raro mineral verde extraído de los Urales, es un ejemplo del lujo desmedido de la corte imperial. A su lado, el Salón de San Jorge deslumbra con sus pisos de mármol blanco y sus paredes cubiertas de oro, un espacio que en su tiempo fue el escenario de las ceremonias más importantes del imperio. Pero el espacio más emblemático es, sin duda, el Salón del Trono. Aquí, bajo una cúpula ornamentada y rodeado de columnas corintias, se encontraba el trono imperial, símbolo de la autoridad absoluta de los zares. Cada rincón de este salón está impregnado de la solemnidad y el esplendor que definieron a la monarquía rusa. El destino del Palacio de Invierno cambió para siempre en la Revolución de 1917. En octubre de ese año, los bolcheviques tomaron el control del edificio en un asalto que marcó el fin de la Rusia imperial y el inicio de la era soviética. Desde entonces, el palacio dejó de ser una residencia real y pasó a albergar el Museo del Hermitage, una de las colecciones de arte más prestigiosas del mundo. Hoy, el Palacio de Invierno es un tesoro cultural inigualable, con miles de obras de arte de artistas como Rembrandt, Da Vinci y Miguel Ángel. Su valor histórico y artístico es incalculable, y su impacto en la historia de Rusia sigue siendo tan poderoso como el día en que se erigió. Desde la grandeza imperial rusa, nos dirigimos ahora al corazón del Reino Unido, donde otro palacio ha sido testigo de siglos de historia y poder. Nos adentramos en el legendario Palacio de Buckingham, residencia oficial de la monarquía británica. Palacio de Buckingham. En el corazón de Londres, resguardado por sus emblemáticas rejas negras y doradas, se encuentra el Palacio de Buckingham, la residencia oficial de la monarquía británica y uno de los símbolos más reconocidos del Reino Unido. Su historia abarca más de 3 siglos, y su imponente estructura ha sido testigo de momentos clave en la historia del país,
desde coronaciones y eventos diplomáticos hasta cambios políticos trascendentales. Este no es solo un palacio, sino el epicentro del poder real, un lugar donde la tradición y el lujo convergen en un espectáculo de esplendor. El origen de Buckingham se remonta a 1703, cuando fue construido como Buckingham House, una mansión privada para el duque de Buckingham. Décadas más tarde, el rey Jorge III adquirió la propiedad para convertirla en residencia de la familia real. Sin embargo, no fue hasta el reinado de la reina Victoria, en 1837, cuando el edificio fue elevado a la categoría de Palacio Real. Desde entonces, ha sido el hogar de los monarcas británicos y el escenario de innumerables ceremonias oficiales. La grandeza del palacio se manifiesta en su arquitectura y en sus espacios interiores. Con 775 habitaciones, incluidas 19 salas de estado, 52 dormitorios reales y 78 baños, Buckingham es más que una residencia. Es una ciudad dentro de la ciudad. Cada sala refleja un estilo diferente, desde la elegancia neoclásica hasta la ornamentación barroca, con muebles dorados, tapices exquisitos y artefactos que datan de siglos atrás. Uno de los espacios más impresionantes es el Gran Salón de Baile, una sala descomunal que alberga banquetes de estado con más de 100 invitados. Sus candelabros de cristal, su galería de músicos y su decoración en tonos dorados y crema crean un ambiente de ensueño digno de la realeza. Otro punto destacado es la Sala del Trono, donde se realizan ceremonias y audiencias con dignatarios internacionales. Con sus icónicos tronos y su majestuosa decoración, este espacio encapsula la esencia de la monarquía británica. El palacio también alberga la Galería de Pinturas, una colección de arte que incluye obras de maestros como Rembrandt, Rubens y Vermeer. Este pasillo largo y elegantemente iluminado permite a los visitantes contemplar la impresionante herencia artística de la corona británica. Sin embargo, quizás uno de los elementos más intrigantes de Buckingham es la puerta secreta camuflada en un espejo dentro de la Sala Blanca. Esta entrada privada permite a los monarcas moverse discretamente entre habitaciones sin ser vistos por los visitantes o el personal. Pero más allá de su opulencia, el Palacio de Buckingham es un centro de gobierno y tradición. Desde su balcón, los monarcas han saludado a multitudes en momentos históricos, como la victoria en la Segunda Guerra Mundial y las bodas reales que han capturado la atención del mundo. Sus 40 acres de jardines son los más grandes de Londres en una residencia privada, un oasis verde que contrasta con la agitada vida de la capital. Valorado en aproximadamente 7.350 millones de libras, Buckingham sigue siendo una de las propiedades más valiosas y prestigiosas del mundo. Pero si este palacio es un ícono de la monarquía británica, en París nos espera una residencia que transformó la historia del arte y la arquitectura, el majestuoso Palacio del Louvre. Palacio del Louvre. En el corazón de París, a orillas del río Sena, se encuentra un palacio cuya historia abarca más de 8 siglos. El Palacio del Louvre, más allá de su imponente arquitectura, es un símbolo de la evolución del arte, la cultura y el poder en Francia. Originalmente concebido como una fortaleza defensiva, se convirtió en residencia real y, con el tiempo, en el museo de arte más visitado del mundo. En sus pasillos dorados y en sus salones ornamentados, se han tejido historias de reyes, revoluciones y grandes artistas. Su historia comienza en el año 1190, cuando el rey Felipe II ordenó la construcción de una fortaleza para proteger París de posibles invasiones. Durante el Renacimiento, el rey Francisco I, un apasionado del arte y la arquitectura, transformó la estructura en un majestuoso palacio, ampliándolo y dotándolo de una estética renacentista. Desde ese momento, el Louvre se convirtió en la residencia predilecta de la realeza francesa hasta que Luis XIV decidió trasladar la corte al Palacio de Versalles en el siglo XVII. Pero fue durante la Revolución Francesa cuando el destino del Louvre cambió para siempre. En 1793, la República decidió convertirlo en un museo público, abriendo sus puertas al mundo y albergando algunas de las colecciones de arte más valiosas de la humanidad. Con el paso de los siglos, el palacio fue remodelado y embellecido, y en 1989, la incorporación de la icónica pirámide del Louvre, diseñada por el arquitecto Premier Mepey, añadió un toque moderno a su estructura histórica.
El interior del Louvre es un espectáculo de opulencia y cultura. Su Galerie d'Apollon es una de las más suntuosas del palacio, con techos dorados y frescos que celebran la mitología solar. Este espacio inspiró el Salón de los Espejos de Versalles y sigue deslumbrando a quienes lo visitan. La escalera Daru, con sus escalones de mármol y su barandilla ornamentada, guía a los visitantes hasta una de las piezas más icónicas del museo, la Victoria de Samotracia. Sin embargo, lo que hace que el Louvre sea incomparable es su colección de arte. Alberga más de 7.500 pinturas, entre ellas la famosa Mona Lisa de Leonardo da Vinci y la enigmática Venus de Milo. Sus galerías son un viaje en el tiempo, desde el antiguo Egipto hasta la pintura del siglo XIX, ofreciendo un recorrido por las expresiones artísticas más importantes de la humanidad. Más allá de su función como museo, el Louvre sigue siendo un símbolo del lujo y la sofisticación. Sus apartamentos reales, donde Napoleón III residió temporalmente, aún conservan la elegancia imperial de la época. Salones decorados con terciopelos rojos, candelabros de cristal y muebles dorados evocan la opulencia de la corte francesa antes de su caída. Hoy en día, el valor del Palacio del Louvre es incalculable, no solo por su estructura arquitectónica, sino también por las invaluables piezas de arte que resguarda. En términos de propiedad, su valor estimado supera los $10.500 millones, consolidándolo como una de las edificaciones más valiosas del planeta. Desde el Louvre, viajamos ahora al que fue el epicentro del poder absoluto en Francia, el legendario Palacio de Versalles, una obra maestra que llevó el lujo y la extravagancia a su máxima expresión. Palacio de Versalles. Si existe un lugar que define el esplendor absoluto de la monarquía francesa, ese es sin duda el Palacio de Versalles. Más que un simple edificio, es un símbolo del poder real, la grandeza arquitectónica y la obsesión por el lujo que caracterizó al reinado de Luis XIV. Situado a 17 kilómetros de París, este palacio no solo transformó el concepto de residencia real, sino que también se convirtió en el epicentro del poder político y social de Francia durante más de un siglo. El origen de Versalles se remonta al año 1623, cuando Luis XIII ordenó la construcción de un modesto pabellón de caza. Sin embargo, fue su hijo, Luis XIV, conocido como el Rey Sol, quien convirtió la finca en el palacio más fastuoso de Europa. Con una ambición sin límites, el monarca ordenó ampliaciones monumentales, incorporando vastos jardines, fuentes colosales y salones decorados con los materiales más exquisitos. La transformación tomó décadas y requirió la mano de obra de más de 36.000 trabajadores. El Palacio de Versalles es una obra maestra del barroco francés, donde cada detalle está diseñado para impresionar. Su característica más icónica es el Salón de los Espejos, una galería de 73 metros de longitud, adornada con 357 espejos que reflejan la luz de 17 grandes ventanales. Bajo su deslumbrante techo pintado por Charles Le Brun, este salón fue testigo de momentos históricos, incluida la firma del Tratado de Versalles en 1919, que puso fin a la Primera Guerra Mundial. Dentro de los aposentos reales, la opulencia alcanza niveles extraordinarios. El dormitorio del rey, situado en el centro del palacio, era el lugar donde Luis XIV realizaba la ceremonia del lever y del caucher, rituales diarios que marcaban su despertar y descanso ante la mirada de la corte. En el dormitorio de la reina, con su decoración floral y muebles refinados, María Antonieta vivió algunos de sus momentos más turbulentos antes de su trágico destino en la Revolución Francesa. Pero si el interior de Versalles es deslumbrante, sus jardines son una hazaña en sí mismos. Con una extensión de 800 hectáreas, están diseñados con una simetría perfecta, reflejando la visión del paisajista André Lenotre. Estanques ornamentales, laberintos de setos y más de 50 fuentes forman un paisaje que parece sacado de un sueño. Entre sus maravillas se encuentra el Gran Canal, una vía fluvial de más de 5 kilómetros donde Luis XIV organizaba espectáculos náuticos. El palacio también alberga la Ópera Real, una de las salas de conciertos más lujosas de su tiempo. Construida casi en su totalidad de madera pintada para simular mármol, su diseño proporciona una acústica excepcional. Fue en este escenario donde María Antonieta y Luis XVI celebraron su boda en 1770.
El valor estimado de Versalles es difícil de calcular debido a su inmenso legado cultural e histórico. Sin embargo, algunos expertos sugieren que su valor podría superar los 50.000 millones de dólares, lo que lo convertiría en la propiedad más costosa del mundo. Si Versalles fue el corazón del poder en Francia, en China existe una residencia que simboliza el dominio absoluto de los emperadores durante más de 500 años. Nos dirigimos ahora a la legendaria Ciudad Prohibida, la última parada en nuestro viaje por las residencias más impresionantes del planeta. Ciudad Prohibida. En el corazón de Pekín, tras imponentes murallas de color rojo y un foso que la rodea como una fortaleza inquebrantable, se alza la Ciudad Prohibida, el complejo palaciego más grande y costoso jamás construido. Durante más de 500 años, fue el epicentro del poder imperial chino, donde 24 emperadores de las dinastías Ming y Qing gobernaron con autoridad absoluta. Este colosal conjunto de pabellones, patios y templos no solo es una obra maestra de la arquitectura tradicional china, sino también un símbolo de la magnificencia y el misterio que rodearon a la monarquía del Hijo del Cielo. Su construcción comenzó en el año 1406, por orden del emperador Yongle de la dinastía Ming, quien deseaba establecer la capital en Pekín y construir un palacio que reflejara su supremacía. 14 años más tarde, en 1420, la Ciudad Prohibida fue completada tras la ardua labor de más de 1 millón de trabajadores. Diseñada bajo los principios del Feng Shui, su disposición sigue un eje central que representa la armonía entre el cielo y la tierra. La Ciudad Prohibida se extiende sobre 70 hectáreas y alberga casi 9.000 habitaciones, lo que la convierte en el complejo palaciego más extenso del mundo. Sus muros de 10 metros de altura y su foso de 52 metros de ancho fueron construidos para garantizar la seguridad del emperador y su familia, aislándolos del resto del mundo. Durante siglos, ningún ciudadano común tenía permitido ingresar a sus dominios, lo que fortaleció su aura de misterio y exclusividad. Dentro de sus muros, la Ciudad Prohibida está dividida en 2 secciones principales. El patio exterior, ubicado en la parte sur, era el centro de ceremonias y asuntos de Estado. Aquí se encuentra el Salón de la Armonía Suprema, la estructura más grande del complejo y el lugar donde los emperadores celebraban sus coronaciones y reuniones con altos funcionarios. Este salón está elevado sobre una triple plataforma de mármol y adornado con techos dorados y dragones tallados, símbolos del poder imperial. El patio interior, situado en la parte norte, era la residencia privada del emperador y su familia. Aquí se encuentran el Palacio de la Pureza Celestial y el Palacio de la Tranquilidad Terrenal, donde los monarcas vivían rodeados de concubinas, sirvientes y eunucos. También alberga el Jardín Imperial, un oasis de rocas esculpidas, pabellones de descanso y cipreses centenarios, diseñado para ofrecer serenidad y contemplación al emperador. Cada detalle de la Ciudad Prohibida está impregnado de simbolismo. El color amarillo, reservado exclusivamente para el emperador, domina los techos de los edificios principales. En los pasillos y puertas se pueden ver figuras de dragones y fénix, representaciones del poder y la prosperidad. La numerología también desempeña un papel crucial en su diseño. El número 9, asociado a la supremacía, se repite en la cantidad de clavos en las puertas y en las filas de tejas en los techos. Desde su apertura al público en 1925, la Ciudad Prohibida se convirtió en el Museo del Palacio, albergando una de las colecciones de arte más valiosas del mundo. Se estima que su valor de mercado supera los 1.000 millones de dólares, aunque su importancia histórica y cultural es incalculable. Así concluye nuestro recorrido por las residencias más extraordinarias del mundo. Desde palacios europeos bañados en oro hasta fortalezas orientales envueltas en misterio, cada una de estas estructuras nos recuerda que el lujo y el poder han sido constantes a lo largo de la historia.